Bien, buenas noches. Les saluda el médico residente Martín Niño, residente de cirugía de tórax segundo año por la Universidad de San Marcos, con sede de residencia en el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un tema muy común en muchas de las zonas en nuestro país, una enfermedad muy común, muy prevalente, que es la hidatidosis pulmonar, ¿no? Esta exposición principalmente va dirigida a la comunidad, ¿no? A personal no médico, porque es una patología que todos tenemos que saber, todos tenemos que conocer, porque causa graves estragos, ¿no? Y muchas pérdidas, tanto económicas, pérdidas sociales, de salud, en muchas personas que viven en nuestro país. Entonces, es importante saber de qué enfermedad estamos hablando, cómo prevenirla, principalmente, ¿no? Para evitar todos sus desencadenantes que vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿No? Acá a la derecha vemos una imagen referencial que ahora les voy a explicar más adelante con mayor detenimiento, ¿no? Es una imagen, es una tomografía donde se ven los pulmones, ¿no? Acá a la izquierda, a la derecha vemos que son pulmones sanos, estos negros de acá. Pero acá vemos una imagen media rara, ¿no? Un círculo redondeado con una imagen negra, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Es una enfermedad que, a pesar de tener ya una endemia en nuestro país, sobre todo en la Sierra Central, no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco en cuanto al Estado para poder prevenirla, y en cuanto a campañas o luchas preventivas son mínimas las que existen. Entonces, por lo tanto, hay muchos pacientes que siempre acuden a los médicos con esta patología. Vamos a ver de qué trata, o sea, cómo es esta infección, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque justamente ataca ya en prevalencia a la población que menos tiene, ¿no? A la población en pobreza, en extrema pobreza, ¿no? Como les mencionaba, 95% de los casos de hidatidosis pulmonar se encuentran en la Sierra Central, ¿no? Llámese Huancayo, Huancavelica, Ayacucho también, por ahí, de repente un poco más al sur, en Puno, en Cusco también vemos muchos pacientes con esta enfermedad. ¿Y en qué consiste esta enfermedad o cómo se transmite? En primer lugar, tienen que conocer que esta hidatidosis pulmonar, también llamado equinococosis o también llamada quiste hidatídico, es una enfermedad parasitaria. Quiere decir que es una enfermedad que es causada por una infección con un parásito, ¿no? Ahora, ¿cómo es que uno lo adquiere? Es importante conocer el ciclo de esta enfermedad. ¿Cómo es que este parásito que está en el medio ambiente ingresa a nuestro organismo y causa una enfermedad? Entonces, iniciando acá, en esta imagen de la izquierda, vemos que nosotros en muchas de las zonas, sobre todo de nuestra Sierra Central, abunda la zona ganadera, ¿no? Donde las personas crían sus ovejas, crían sus vacas, sus cabras, etcétera, ¿no? Y que sí, si bien es cierto, conviven con los seres humanos, con los niños, pero también conviven con los perros, no solamente perros, por ahí gatos, por ahí otros animales, pero principalmente perros. Entonces, ¿qué pasa? Por algún motivo que vamos a ver acá del ciclo, estos animales, los animales como las ovejas, la vaca, están infectados por este parásito, ¿no? Es común que tengan algún parásito. Entonces, ¿qué pasa? Estos parásitos en forma de huevo están en sus músculos, en sus órganos, por ejemplo, en el hígado, en el pulmón, se encuentran ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienen que matar a este animal para una venta posterior de repente o para alimentarse, en muchos de estos lugares a los perritos los alimentan de las vísceras, de la grasita, del hígado, del pedazo de pulmón de estos animales que de repente lo ven un poquito malo, en mal estado, y ven que no es apto para vender ni para consumir, entonces le dan al perro para que coma, para que se alimente. ¿Por qué? Porque justamente la falta económica hacen que no les sea posible comprar alimento adecuado para los perritos, entonces le dan lo que puedan darle dentro de sus medios de alcance, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El perrito, al comer estas vísceras que ya están infectadas con el parásito, ingiere y se infecta el perro. Pero ¿qué pasa? El perro se infecta con un huevito,
de este tipo de parásitos. Y en su organismo, en su intestino crece y se forma la etapa adulta. Y esta etapa adulta que está en su intestino, que luce así, ¿no? Que se llama Echinococcus granulosus, el parásito que estamos hablando, que es la causa de esta enfermedad, pone sus huevitos en el intestino y los bota por sus deposiciones en sus heces. Ahora, el perrito pone las heces en cualquier lugar, ¿no? En este caso vemos que es muy frecuente que lo ponga cerca a arbustos de repente, si es que esta familia cría, hace crecer, cosecha lechuga, brócoli, berros, son alimentos, ¿no? De talla corta, entonces crece muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Estas heces, a través de la lluvia y del agua, están contaminando directamente a las frutas, a las verduras que están en crecimiento, ¿no? O incluso al pasto en sí, al pasto mismo. ¿Y qué pasa también? ¿Cómo es que llega al humano? ¿Cómo es que los humanos se infectan? Sabemos que los niños, incluso los jóvenes adultos, juegan mucho con los perritos. Los perros hacen sus deposiciones y en las deposiciones, en las heces, están los quistes, los huevos de estos parásitos. Y como sabemos, pues el perro se lame el anito y con esa lengua contaminada, llena de quistes de parásitos, juega con las personas, juega con los niños, les lame la cara y a través de la vía oral, pues introduce sin saber los niños, con su gran mayoría, estos quistes, ¿no? Estos que son los huevitos. Entonces, ingresa los huevitos al organismo, crece y se aloja en los órganos, principalmente en el hígado y en el pulmón, que son los órganos que con mayor frecuencia albergan, viven estos huevos que van creciendo poco a poco y desarrollan la enfermedad que vamos a desarrollar ahora. Puede estar en cualquier órgano, se ha reportado en cualquier órgano, incluso en los ojos, pero más frecuente pulmón e hígado, ¿no? Entonces, para cerrar este ciclo, ¿qué pasa? Sabemos que los animales, ¿no? El ganado, se alimenta pues del pasto, de las hierbas, y justamente las hierbas están contaminadas por las heces de los perros, que a su vez están contaminadas ya. Entonces, al comer esto, pasa idéntico que al humano. Come estos huevitos y en sus organismos, en su hígado, en su pulmón, en su músculo, desarrollan otra vez el parásito. Y otra vez lo vuelven a matar para darle de comer a los animales y el ciclo se repite y se repite y se repite. Entonces, viendo este ciclo, nosotros podemos ya imaginar cómo prevenir esto, ¿no? Que vamos a desarrollar más adelante, cómo prevenir a través del ciclo de este parásito, cómo evitar su propagación. Entonces, esta imagen es muy común en nuestra Sierra Central o incluso en algunas zonas de Lima, porque no es solamente de la sierra, en muchos casos de Lima también se han reportado, en zonas ganaderas, en la Sierra de Lima, por ejemplo, donde las cabras, los perros, las ovejas viven en compañía, viven juntos. Esta imagen también es muy frecuente, ¿no? Que los niños, los animalitos, los perros, en este caso, por jugar, pues comparten la comida, juegan, un pedacito te doy, un pedacito yo, y ahí están compartiendo estos parásitos, sin querer, por desconocimiento principalmente, ¿no? Esta imagen también, muy conocida, siempre lo vemos, ¿no? Un perrito lamiéndole la cara de repente a su dueño, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cómo es que la diagnosticamos? Primero, síntomas casi nunca da. Nunca da síntomas hasta que... ¿Cuándo puede dar síntomas? Digamos que este huevo que ingresa a nuestro organismo, ya sabemos cómo, hablando específicamente cuando crece en el pulmón, vemos por ejemplo acá que este es un pulmón. Este lado negro es aire, es un pulmón sano. Este lado vemos que hay una bola blanca. El quiste es un quiste, simplemente para poder entender, es como un globo lleno de un contenido líquido, ¿no? Como un globo líquido. Crece alrededor de 1 a 2 centímetros al año. O sea, quiere decir que con más frecuencia vemos que los niños se infectan ya desde jóvenes o desde adultos, es que se dan cuenta que tienen esta enfermedad porque crece muy lento y no se puede ver, no da síntomas cuando es muy pequeño. ¿Cuándo es que puede dar síntomas? Cuando este quiste ya se hace muy grande y choca a las paredes que envuelve al pulmón, ahí provoca un dolor. Pequeño dolor, ni siquiera es un dolor intenso. ¿Cuándo más da síntomas? Como les explico, este quiste es como un globo que va creciendo, va creciendo, va creciendo de líquido y llega un momento en que las paredes ya no soportan y revienta. Cuando revienta, ahí sí estamos en problemas,
porque este líquido que está contenido dentro de este quiste está lleno de parásitos. Entonces sale ese líquido, se pasa al otro pulmón, se aspira, entra a la tráquea, entra al otro pulmón, lo vomita. Entonces ahí es que se complica el paciente y ahí sí vemos casos graves. Entonces eso puede explicar el síntoma. Pero ¿cómo se diagnostica entonces? Muchos casos, cuando se diagnostica, es simplemente por un hallazgo. Digamos que alguno de nosotros quiere postular a un trabajo y les piden un examen médico, se van a tomar una radiografía. Se toman la radiografía y, se enteraron que tiene esta imagen acá. Entonces ahí es donde lo mandan al especialista, ¿no? Entonces muchas veces cuando no está complicado, cuando el quiste está entero, es un hallazgo nada más. Por radiología que se tomó una placa por algún motivo y se dieron la sorpresa que tenía esto. ¿Qué otro dato nos sirve para llegar a este diagnóstico? ¿Dónde vivía este paciente? Preguntar dónde vivió en infancia, en qué parte vivió, si tenía de repente ovejitas, si criaba perros. Ese dato es muy importante para de repente poder saber si hablamos de esta patología, ¿no? Las imágenes, como decía, y algunos exámenes de sangre que no son muy específicos, ¿no? No te hacen el diagnóstico, pero estos, la placa y saber cuál ha sido la historia del paciente, de dónde viene, ¿no? Qué comía de repente, la higiene, nos hace mucho pensar de qué patología estamos hablando, ¿no? Acá tenemos otra imagen para nada más para mencionarles cómo es que se puede ver, ¿no? Por ejemplo, vemos acá una imagen blanca grande, que obviamente no es igual a esto que está sano, ¿no? Y esta imagen blanca es un globo lleno de líquido, que es el quiste hidático, que es esta imagen en tomografía la misma. Cuando se revienta esto, da una imagen así como la del medio, ¿no? Este blanco significa aire, quiere decir que se ha reventado y está llenado de aire. Entonces, todo este líquido se ha salido y ha contaminado todo este pulmón. De igual manera, en la imagen de abajo, ¿no? Se ha reventado y ha botado todo el líquido al pulmón, ¿no? Y acá vemos que en este caso hay otro quiste en el otro pulmón, porque no siempre hay uno solo, puede haber 2, 3, 4, múltiples quistes en múltiples zonas al mismo tiempo, puede haber en el abdomen, en otros lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿No? Tratamiento principalmente el que te puede ofrecer la cura definitiva es la cirugía. ¿En qué consiste? Entrenar el quiste, ¿no? Entrar a la cavidad torácica, llegar al pulmón. Esto lo hace el cirujano de tórax. Drenar el líquido de ese quiste y sacar el quiste y cerrarlo por completo. Por ejemplo, vemos acá que esta es la membrana que cubre el quiste, ¿no? En un recipiente lo tenemos ya todo drenado, que es como un globo, literalmente, ¿no? Es como un globo que tiene un contenido líquido que lo hemos drenado y lo hemos sacado. A veces hay que sacar un pedazo de pulmón también cuando el pulmón ya está enfermo, producto de, como el quiste de repente ha sido muy grande, ya el pulmón se hace pequeño. Entonces, cuando está pequeño, sin funcionar bien, se atrofia y ya no sirve, ese pedazo también hay que sacar, ¿no? Entonces vemos que la cirugía puede ser incluso discapacitante si es que hay necesidad de quitar un pedazo de pulmón o incluso todo un pulmón cuando el caso ya es severo, ¿no? Esto implica pues que el paciente esté tiempo hospitalizado, que de repente tenga gastos económicos, que de repente ya tenga problemas para respirar en un futuro. Entonces todo esto por una enfermedad parasitaria que muy bien se puede prevenir con una correcta higiene, ¿no? También el tratamiento médico con pastillas, en este caso el albendazol, sirve mucho, básicamente para un tratamiento después de la cirugía, para prevenir o asegurarnos de matar lo último de parásito que ha quedado. Entonces, una imagen referencial de una cirugía, vemos que en este caso los cirujanos han sacado un pulmón, ¿no? En este caso ha sido un pulmón enfermo que tenía el contenido del quiste, ¿no? Que estaba acá, este globo, dentro de este quiste, un pulmón enfermo se ha tenido que sacar, ¿no? Entonces, lo más importante que tienen que conocer ustedes como población para poder enseñar de repente a sus hijos, a sus vecinos, a su comunidad, es cómo prevenir esta enfermedad que, como les digo, es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, ¿cómo se previene? Como vimos, el ciclo de este parásito principalmente es con un correcto aseo, lavado de manos, lavar bien las frutas y verduras que vamos a ingerir, porque acá puede estar contaminado no solamente de este tipo de parásitos, sino de otros parásitos, ¿no? Evitar que los perritos le laman la boca a los niños, desparasitar a los perros y al ganado también, y no dar de comer a los perros vísceras de un animal, ¿no? Tratar de dar
comida que es adecuada para los perritos, ¿no? O en todo caso comida hervida para evitar pues que contraigan este tipo de infección u otra, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que les quería traer para el día de hoy. Agradezco mucho su atención, ¿no? Y pues damos fin a esta charla. Muchas gracias.